Pues me llamo Marga, soy del grupo de Madrid. Llegué al MECEP a través de un compañero que ya no está con nosotros de hace muchos años, de Jesús Palop. Trabajábamos en el mismo colegio y yo llegué al colegio en el año 89, pues allá por el 91 o así yo me di cuenta que Jesús trabajaba de forma diferente. Jesús, otro compañero, Javier Casado. Yo entraba a su clase y veía que esa clase era diferente a otras clases, que había animales, que había rincones, que había tarima, que había de todo, había cosas insospechadas. Y me empecé a interesar y me empezó a contar. Y tan interesada me vio que me invitó a un encuentro que entonces se hacían en La Limpia, en Guadalajara. Y yo lo que viví en ese encuentro pues es difícil de contar con palabras, ¿no? Era todo emoción, porque eran todo novedades y mucho cariño había entre las personas y ya está, ese fue mi comienzo. No pude ir al siguiente congreso, que fue en Sevilla, porque estaba embarazada, pero luego llevo 31 años en el MECEP y me he perdido pocos congresos. Me di cuenta que había otra forma de trabajar y me empezó a ilusionar. Tanto es así que yo tengo que darle gracias a la vida por haber conocido el MECEP, porque sin duda mi vida profesional hubiera sido completamente diferente, no hubiera tenido profesionalmente ni la cuarta parte de sentido de lo que ha tenido ahora. En los congresos yo veía que había gente que trabajaba de una forma muy libre, porque estaban en pueblos, porque tenían muchas posibilidades de salir a la calle, porque contaban con un grupo amplio de personas con las que trabajar, pero en el John Lennon, pues no, éramos como islas, ¿no? Estaba Jesús, que yo le admiraba muchísimo por cómo trabajaba, y yo intentaba hacer algún pinito con la lectura, pero realmente son algunos años después cuando yo me empiezo a involucrar convenciéndome de que no era necesario que todo el claustro siguiera tu misma línea, porque eso es casi imposible en los centros donde yo he trabajado. Pero sí, afortunadamente, ha habido personas que se han interesado, igual que yo me interesé en ese momento por Jesús y por la pedagogía que seguía Jesús y bueno, pues he podido, creo, que convencer de alguna manera para que hubiera algún cambio en la escuela. De las técnicas que yo he aplicado, que más fácil me ha resultado aplicar, ha sido texto libre y, bueno, en el último colegio donde estuve fue la radio escolar. Fue una experiencia preciosa. Con texto libre y con la radio escolar, a pesar de que las niñas y los niños de mi clase, de primero y segundo de primaria, tenían que comprar libros porque era lo obligado por el claustro, por la dirección del centro, pues yo convencí a las familias que no pasaba nada, que los libros los rellenaran en casa en vacaciones y que en clase íbamos a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues con el texto libre y con la radio me ha dado de sobra para trabajar la lengua en ambos cursos. Ha sido una experiencia maravillosa. Los niños y las niñas han aprendido a leer y escribir sin ningún esfuerzo. Han aprendido a leer leyendo, igual que se aprende a hablar hablando. Entonces, bueno, pues nada más que puedo dar las gracias por haber tenido la posibilidad de aprender estas y otras técnicas. He aprendido muchísimo de mis compañeros y mis compañeras del MECEP. Texto libre, a ver, voy a contaros un poco de cómo he trabajado yo el texto libre. El texto libre nace de la necesidad que tienen las niñas y los niños por contar cosas, por escribirlas. Elegíamos un texto de los 25 que podía haber en el grupo, pues cada día elegíamos un texto, lo votábamos, hacíamos texto libre 2 veces por semana. De alguna manera yo intentaba que esa votación estuviera distribuida para que todos tuvieran su texto libre. Elegíamos el texto libre, lo anotábamos con la pizarra digital, era muy fácil porque se escribía muy rápido y una vez escrito el texto en la pizarra pues lo corregíamos. Corregíamos primero ortográficamente y después corregíamos la estructura de las frases, poníamos los puntos, que era muy importante, los párrafos, y poco a poco, sin necesidad de lo que eran las reglas gramaticales, las iban aplicando sí o sí, de una forma muy natural.
ese texto libre, una vez que estaba corregido, se pasaba al ordenador o lo copiaban ellos de la pizarra ya sin faltas y muy bonito y con muy buena letra, pues los ponían en su cuaderno y ese era uno de los textos que ellos a su vez tenían para leer y lo llevaban a casa para leerlo con las familias. Todo muy interesante porque eran temas muy cercanos a ellos, muy cercanos. Con el tema de la radio, bueno, aquí como veis se trabajaba todo el tema de la gramática, ortografía a través del texto libre sin ningún problema. El tema de la radio, pues más o menos en un contexto parecido, elaborábamos preguntas, cada 15 días venía una persona. Yo trabajo y trabajé los últimos años en un colegio de Villaviciosa de Odón, que es donde yo vivo, y nos encargamos de entrevistar en la radio a personajes famosos que viviesen en Villaviciosa de Odón. Entonces entrevistamos, por ejemplo, a Javier el de los Pecos, el grupo de los Pecos, entrevistamos al relojero de la Puerta del Sol, el que le da cuerda todos los años, a un guionista muy famoso, una periodista que trabajaba en la 1, que trabaja. Y entonces, como trabajábamos, pues durante una semana, 15 días más bien, elaborábamos las preguntas y esas preguntas, a lo mejor si no nos daba tiempo a hacer texto libre esa semana, trabajábamos sobre las preguntas. Elaborábamos un libro después con esas preguntas que le regalábamos a la persona entrevistada. Javier el de Peco se llevó su libro, la pediatra a la que atendía a la mayoría de los niños que estaban allí también le fui a llevar a la consulta el libro que se elaboró. Es muy importante, o para mí, sí, yo creo que eso es una cosa que nos ha definido siempre al grupo del MC, siempre terminar las actividades con algo tangible, ¿no? A mí eso me parecía muy importante. Y entonces, tanto los textos libres como las entrevistas de la radio terminaban con un libro que eran sus libros de lectura. Luego se lo llevaban a casa y ellos le contaban, leían con sus familias las preguntas que habían elaborado, los textos libres que habían hecho con los compañeros y las compañeras. Y bueno, no hemos necesitado nunca cartilla para primero y para segundo. Quiero añadir un poco, yo soy de un pueblo de Extremadura y es muy difícil. Yo quise jubilarme allí los 2 últimos años, pero por un cálculo malo de fechas, pues no me pude jubilar allí. Y desde hace 3 años tenemos montado un proyecto de cuentos en verano y en colaboración estamos allí, bueno, pues el taller de infantil que se monta en el pueblo, la biblioteca, un amigo que tiene un grupo de teatro, bueno, nos juntamos un grupo de personas que una noche en el mes de agosto, llegando en la fecha de las fiestas, que es cuando más gente hay, pues la escuela del pueblo abre sus puertas, que siempre está todo el verano cerrado, pero abre sus puertas para vestirse de galas y celebrar la noche de los cuentacuentos. Es una historia muy bonita que está en la web y de la que puedo seguir disfrutando cada año, a pesar de que ya estoy jubilada, pero ese es un punto bonito que yo creo que le da mucha vida al pueblo y es una manera también de yo que hable del MECEP y que haga extensible la pedagogía, Freinet, en la medida de lo posible. Y siempre, siempre dar las gracias, mil gracias y mil gracias a la vida por haberme puesto en el medio de mi camino al movimiento cooperativo de Escuela Popular.